todos mis hermanos en esta noche. Una cordial bienvenida una vez más a este tiempo de estudio de la palabra de Dios. Damos gloria a Dios que nos regala un momento más de poder estar participando de este tiempo de enseñanza, este tiempo de comunión. Cada uno en sus hogares por motivo de esta cuarentena que estamos viviendo, pero aún así seguimos con nuestro anhelo, nuestro deseo por conocer cada día más de las cosas de Dios, por nuestro deseo de aprender, de afirmar nuestra fe cada día, y damos gracias a Dios por eso. Así que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a hacer una oración y de esta manera vamos preparando este tiempo de estudio. Padre bueno, Señor eterno y maravilloso Dios, gracias te damos en esta hora por esta oportunidad que nos regalas una vez más. Gracias por la vida, gracias Señor por toda la provisión, por todas las cosas que nos das, gracias. Gracias por cada familia, cada hermano, cada amigo que se conecta, que participa en esta hora de estas enseñanzas. Te agradecemos por sus vidas, Señor, y te pedimos, oh Dios eterno, que sigas tú guardando cada vida, Señor, y seas protegiendo, Dios, cada familia. Muchas gracias. Gracias porque has tenido cuidado y tienes cuidado de cada uno de nosotros. Señor eterno, te damos a ti toda gloria y toda honra. Te pedimos que en este tiempo de estudio podamos ser edificados, podamos ser bendecidos, enseñados a través de tu palabra, oh Dios. Que tu palabra haga la obra para lo cual tú la envías en esta hora, y que podamos, Dios mío, entender y comprender lo que tu palabra nos quiere enseñar. Muchas gracias, eterno y maravilloso Dios. A ti te damos todo honor, gloria y alabanza por siempre. Amén y amén. Bien, amados hermanos, una vez más, y todos los amigos, una vez más, Dios les bendiga. Qué bueno poder estar en este tiempo especial. Y vamos a continuar con el tema que estamos llevando adelante y que con la ayuda de Dios pensamos terminar hoy. Y tiene que ver precisamente con la sangre de Cristo. Es el tema que estamos estudiando, hemos estado estudiando estos días. Y pues hoy pensamos con la ayuda del Señor culminar, si Dios lo permite, así. Decíamos que hay algunos mitos y verdades en cuanto a la sangre de Cristo. Esto refiriéndose a algunas propuestas, algunas ideas, algunas costumbres, algunas prácticas que muchas veces como creyentes, incluso como gente de iglesia, a veces creamos o tenemos, ¿no? A veces oímos algo y luego lo replicamos, o nos parece que es así y comenzamos a practicarlo, y bueno. Tratamos de estos estudios de poder ir de pronto a la palabra de Dios y llenarnos de la luz de la palabra y poder entender qué cosas son así, qué cosas no son así. Bien, mitos y verdades sobre la sangre de Cristo. Estuvimos estudiando estos días, haciendo un recuento rapidito. La promesa de la sangre de Cristo, se había prometido el libertador, el Mesías, el Salvador. La necesidad de la sangre de Cristo, porque la sangre de los animales solamente cubría el pecado, pero no lo quitaba. Las características de la sangre de Cristo también estuvimos viendo, por qué la sangre de Cristo sí podía quitar el pecado, por qué era necesaria la sangre de Cristo. Y estábamos viendo el día de ayer, estábamos trabajando sobre este título, el poder de la sangre de Cristo. ¿Cuál es el poder de la sangre de Cristo? Y estuvimos mirando que tiene poder para purificar, poder para redimir, poder para quitar el pecado del hombre, poder para limpiar la conciencia, ¿verdad?, de obras muertas, poder para que permanezcamos en Él, poder para tener comunión, para hacer la iglesia, poder para acercarnos a Dios, poder para santificarnos o ponernos aparte, poder para hacer la paz, poder para hacernos aptos, ¿verdad?, para hacernos ciudadanos del cielo. Muy bien, vamos a entonces entrar al punto que nos compete hoy. El poder de la sangre de Cristo. Sigamos mirando qué poder hay en la sangre de Cristo. Y esto es importante porque muchas veces la gente, como decía, a veces la gente se escucha que dicen hay poder en la sangre de Cristo, o se va a caer y dice sangre de Cristo, y bueno, y a veces se invoca, ¿verdad?, en medio de un susto, cúbreme, sangre de Cristo. O si la persona va a salir a su trabajo, cúbrase con la sangre de Cristo. O de pronto la abuelita, mijito, los cubro con la sangre de Cristo. Y entonces aplicamos la sangre de Cristo y aplacamos la sangre de Cristo, pero bueno, estamos mirando eso es bíblico, eso realmente tiene fundamento, tiene base. Bueno, estamos mirando cuál es el poder de la sangre de Cristo. Poder para establecer un nuevo pacto. Ese es un poder también, o es parte. Como decía, todo esto resume en una sola función. Y es que la sangre de Cristo fue para expiación, para quitar el pecado, para limpiar, ¿ok?
O sea, para redención, para eso fue la sangre de Cristo. Fue derramada para que nuestros pecados fuesen quitados y tuviésemos limpieza y vida eterna. Bien, eso es, pero estamos desglosando algunos textos que en la Biblia aparecen enfocados en esa función, por decirlo así, en ese completo servir de la sangre de Cristo para nuestra vida. Entonces, poder para establecer un nuevo pacto. Si miramos Hebreos capítulo 8, Hebreos capítulo 8, comparta allí la escritura en su casa, Hebreos capítulo 8, versículos 6 y 7, dice la palabra: pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, hablando del ministerio de Cristo, ¿verdad? Cristo como mediador, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiese sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Entonces aquí está hablando de la sangre de Cristo, que tiene la capacidad de establecer un nuevo pacto, como lo explicaba ayer, un nuevo testamento o el nuevo pacto, la promesa. Entonces encontramos aquí que si el pacto de la ley hubiese sido perfecto, hubiese sido completo, no habría necesidad de un nuevo pacto. Pero por cuanto el pacto cual culpables y pecadores somos, ofrecernos un corderito para que lo sacrificásemos para cubrir mi pecado del día de hoy, pero no podía hacer nada realmente con la muerte, ni con el pecado, ni con la condenación, o sea, con eso seguía el problema. Por eso era necesario un pacto mejor, dice acá en Hebreos, un pacto perfecto, un pacto más excelente. Y para eso ese pacto más excelente es el nuevo pacto, el Nuevo Testamento. Y tenía que ser también validado con la muerte del testador, esto es el derramamiento de sangre, en este caso de Cristo. Entonces, el derramamiento de sangre de Cristo, la sangre de Cristo establece un nuevo y mejor pacto, como lo dice Hebreos. Miremos el versículo 13. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Nos está hablando de que este pacto, el pacto en que estamos viviendo, el pacto de la gracia, la salvación que trae este pacto, es establecido por la sangre de Cristo. Hebreos capítulo 12, verso 24. Hebreos capítulo 12, versículo 24. Dice: a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Otra vez está hablando de que su sangre establece un nuevo pacto. Ahora aquí nos dice algo interesante. Nos dice que la sangre de Cristo, nos dice acá el escritor a los Hebreos, nos dice que la sangre de Cristo habla mejor que la de Abel. Tenemos que entender qué fue lo que pasó cuando Abel. Usted se acuerda que allí en el Génesis, Caín mata a su hermano Abel, ¿cierto? Acuérdese de las ofrendas, cada uno presentó su ofrenda, su sacrificio a Dios, pero Caín se enfureció contra Abel y dice que lo llevó fuera y lo mató, derramó su sangre. Dios se le aparece a Caín, le habla a Caín y le dice: Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y él le dice: no, yo no sé, ¿acaso yo soy el guarda de mi hermano? Entonces Dios le dice: ¿acaso la sangre de tu hermano Abel clama a mí desde la tierra? O sea que la sangre de Abel clamaba. Ahora, quiero explicar, no es que la sangre de Abel hablara, ¿no? Y esto es importante entenderlo, no es que la sangre de Abel hablara y dijera: oh Dios, mira, no, porque la sangre, si usted se corta y ha botado gotas de sangre al suelo, usted se da cuenta que la sangre no habla, ¿cierto? Es solamente un elemento, es plasma, es líquido, y cae y ahí queda, o sea, no habla, no tiene vida. Bueno, el caso es que aquí está diciendo que la sangre de Abel, Dios dice: clama a mí desde la tierra, y aquí dice que la sangre de Cristo habla mejor o clama mejor que la de Abel. Debemos entender entonces, ¿qué clamaba la sangre de Abel? Resulta que el hecho de que la sangre de Abel se hubiese regado sobre la tierra, esa sangre al estar ahí era el testimonio y era la señal y era el ejemplo y era la voz, entre comillas, que se levantaba mostrando que Abel fue muerto.
y la sangre quedó vertida. Entonces, ¿qué gritaba? Entre comillas ese gritaba. ¿Qué gritaba la sangre desde la tierra? Esa sangre de la tierra gritaba justicia. Justicia. Eso gritaba justicia. Y aquí nos está diciendo que la sangre de Cristo clama, dice acá, la sangre del nuevo pacto y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¿Por qué está comparando la sangre de Cristo y está diciendo que habla mejor que la de Abel? Porque la sangre de Abel sobre la tierra hablaba o clamaba o pedía o exigía justicia. Alguien me quitó la vida, en este caso mi hermano Caín. Así que justicia para mi sangre, justicia para esta sangre que me vertía. Hay que hacer justicia. Alguien cometió un pecado aquí y alguien tiene que pagar por ese pecado. Entonces, lo que clamaba la sangre de Abel era, hazme justicia. Y hacer justicia era que el pecador, en este caso Caín, tenía que morir. O sea que ese era el clamor de esa sangre. Eso era lo que hablaba esa sangre. Justicia, el pecador tiene que morir. Bien. ¿Qué habla la sangre de Cristo si aquí dice que la sangre de Cristo habla mejor que la de Abel? ¿Por qué mejor que la de Abel? Pues bien, porque la sangre que fue derramada por Cristo, la sangre que fue vertida en el madero, esa sangre no clama ni habla justicia. El pecador tiene que morir. Porque Cristo, tomando el lugar del pecador, ya pagó, ya murió. Así que la sangre que está vertida y que está derramada, que se habla aquí en Hebreos, es la sangre del Cordero por el pecado, por la limpieza de toda la humanidad. Así que esa sangre no está clamando justicia, está clamando perdón y salvación. Está diciendo consumado es, está diciendo la deuda se pagó, está diciendo no debe nada. Entonces, veámoslo de esta manera. Si Caín se unta las manos de la sangre de Abel, esa sangre está diciendo justicia, el pecador tiene que morir, o sea, Abel tiene que morir, Caín tiene que morir. Pero si alguien se limpia, se unta, se aplica, o es rociado, como dice acá, rociado, con la sangre de Cristo, esa sangre que vino sobre mí no está diciendo justicia, el pecador tiene que morir. Esta sangre habla mejor, porque esa sangre está diciendo, él es perdonado, él no debe nada, él ya pagó, él está limpio, él es heredero de la vida eterna, él es ciudadano del cielo, él es hijo de mi Padre, él puede entrar, déjenlo entrar. Eso es lo que clama la sangre de Cristo. Mire la diferencia allí. La sangre de Abel clama justicia, muerte del pecador. La sangre de Cristo, como dice acá, Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. La sangre de Cristo clama, habla o dice que quien tiene la sangre es libre. No debe nada. Ha sido justificado, ha sido santificado, ha sido redimido, ha sido rescatado, tiene acceso al cielo. Eso es lo que clama la sangre de Cristo. Por eso aquí este pasaje es importante entenderlo, porque la sangre de Cristo tiene el poder para establecer un nuevo pacto, y eso es un nuevo pacto. El pacto anterior, la ley decía, si tú estás fallando en esto, eres culpable. Si yo fallo en todo, listo, eres culpable, mereces morir. Así lo dejaba el pacto antiguo. El nuevo pacto, sellado con la sangre del Cordero, dice, todo aquel que entra por ahí, por la puerta, todo aquel que es rociado con la sangre, es perdonado, es justificado, tiene salvación, tiene vida eterna. Es diferente. Entonces aquí habla de la sangre de Abel, que clama justicia al pecador, y la sangre de Cristo, que clama perdón para el pecador, limpieza para el pecador, redención para el pecador. Qué interesante, ¿no? Ese paralelo allí. Bien, la sangre de Cristo tiene poder para dar vida. San Juan, capítulo 6. San Juan, capítulo 6, tiene poder para dar vida. Vamos a ver qué es eso. San Juan, capítulo 6, versículos 53 y 54. Dice la Escritura. Jesús le dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Así que, ser rociados por la sangre del Cordero, ser lavados por la sangre del Cordero, nos da vida. ¿Cuál vida? Vida eterna. Esto es interesante,
Porque entonces alguien puede entender o puede pensar o puede decir, ah, no, pues si alguno se muere, entonces yo voy y oro por él que se murió y digo, ahora mismo la sangre de Cristo viene sobre él y le da vida. No, 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 es que no se trata de la vida física. Aquí está hablando de que al recibir, al ser rociados, al tener contacto con la sangre de Cristo, tenemos vida eterna. Por eso hace la promesa incluso, yo lo resucitaré en el día postrero. Entonces aquí obviamente está hablando de la cena, por decirlo así, de comer el pan, de beber el vino, la copa. Pero dice acá que el que come mi sangre y el que come mi carne y bebe mi sangre, dice que este tiene vida eterna. Tiene vida eterna. Muy bien. Entonces, poder para dar vida. Recuerde que la Biblia dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Y cuándo íbamos a vivir? Nunca. Si no es por la sangre de Cristo sobre nosotros, no hay vida eterna. O sea que es la única salida, la sangre del Cordero. No hay otra. En el Antiguo Testamento la única salida para que el pecador, el que cometió el pecado hoy, viviera un día más, era la sangre del corderito que llevaba sacrificio. Me daba vida un día más. La sangre de Cristo nos da vida. Quiere decir que yo estaba muerto, yo tenía que morir, pero como Él murió y derramó su sangre, entonces por esa sangre, la del corderito me daba un día más de vida. La de Cristo como el Cordero de Dios me da vida eterna. O sea, me cambió de muerte a vida de una vez. Entonces por eso la sangre de Cristo tiene poder para dar vida. ¿Qué más? La sangre de Cristo tiene poder para rescatarnos de la vida vana aprendida de los padres. Ah, bueno, pues tenemos otra cita aquí que no la leí. Segunda Timoteo 1:10, leámosla. No leí esta cita, la pasé por alto. Segunda a Timoteo 1:10. Segunda a Timoteo 1:10. Dice: pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Entonces nos reafirma la idea, a través de la muerte de Cristo es que nosotros recibimos la vida eterna, porque estábamos en condenación eterna. Bien, ahora sí, poder para rescatarnos de la vida vana aprendida de los padres. Primera de Pedro 1:18 y 19. Primera de Pedro 1:18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Bien, ¿qué nos está diciendo acá? Que la sangre de Cristo vino sobre nosotros y nos rescató de nuestra vana manera de vivir. Aquí este pasaje no está hablando de que la sangre de Cristo nos rescató de maldiciones generacionales. No dice eso el texto. El texto no está diciendo que en mi familia, mi tatarabuelo, había un demonio que lo poseyó y entonces ese demonio le pasó a mis padres y no, esa maldición, y entonces yo tengo esa maldición y eso hasta la tercera y cuarta generación. No, aquí no está hablando nada de eso. Aquí está diciendo muy clarito que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. ¿Qué es vana? Vana significa que no tiene valor, no tiene ningún valor, una vida ilusoria, ¿verdad? Una vida que pareciera derecha pero de muerte, ¿verdad? Cosas vanas, cosas que realmente no tienen precio, no tienen valor, no tienen valor eterno. Dice que con la sangre de Cristo cuando la sangre de Cristo vino sobre nosotros, fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, recibida, dice ahí, la cual recibiste de vuestros padres, que recibiste de vuestros padres. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que nuestros padres de la mejor manera trataron de enseñarnos y educarnos. Pero si ellos estaban lejos de Dios, muy probablemente sus instrucciones fueron vanas, enfocados en lo vano. Mi hijo, trabaje duro, tenga plata, esa es la vida, que no sé qué. Eso es vano, porque la plata se acaba, la plata se queda. Lo que era realmente de valor eran las cosas eternas, y tal vez no fuimos enseñados en ella. Ahora,
usted puede decir, no, a mí sí me enseñaron un poco sobre la religión. De hecho, algunas personas todavía hoy en día pueden decir, no, yo le doy gracias a mis papás porque yo sí tengo pues la religión tradicional que ellos me inculcaron. Pero si usted revisa su religión tradicional a través de la palabra de Dios, se da cuenta que es una religión vana, no tiene ningún fundamento. Resulta que lo único que nos hace realmente entrar en lo de peso, en lo de valor, en lo importante, es ser hijos de Dios, es haber sido rescatados del pecado, es haber sido rescatados de la muerte eterna. Y esto solamente a través de la sangre de Cristo. Cuando la sangre de Cristo es vertida sobre nosotros y nos hacemos hijos de Dios, en ese momento somos rescatados de nuestra vana manera de vivir, porque comenzamos a acercarnos a Él, comenzamos a acercarnos a su palabra, comenzamos a entender qué es lo que realmente tiene peso y valor eterno y qué es lo que es fábula, qué es lo que sencillamente son, digamos así, tesoros hechos aquí en la tierra pero que no van a ninguna parte. Entonces empezamos a ver qué es lo que realmente es de peso y qué es lo que es ilusorio, a través de ser rociados con la sangre de Cristo, enseñados en la palabra, y vamos entendiendo qué es realmente lo valioso. Entonces, aquí dice que pues de nuestros padres recibimos una vana manera de vivir, y así como nos enseñaron, así vivimos. Pero cuando la sangre de Cristo viene sobre nosotros y nos convertimos al Señor, somos lavados, somos limpiados, nacidos de nuevo y comenzamos a tener una vida que ya no está fundamentada en lo vano de las tradiciones y los rudimentos que me enseñaron, sino que empieza a fundamentarse en lo eterno, en la palabra de Dios. Muy bien, entonces eso es lo que nos dice allí Primera de Pedro. La sangre de Cristo tiene poder para formar su iglesia. Efesios 5:25. Efesios 5:25. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así mismo como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado, etcétera, etcétera. Entonces nos dice acá que Cristo, para formar su iglesia, se entregó a sí mismo, derramó su sangre. Es decir, que la sangre de Cristo tiene el poder para formar, para mantener, para unir, para escoger, o sea, para tener escogida su iglesia. Aquí dice que da el consejo: maridos amen a sus mujeres, y pone como, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Y qué hizo por la iglesia? Se entregó a sí mismo por ella, dio su sangre por ella. Entonces Cristo es el iniciador de la iglesia, formador de la iglesia a través de derramar su sangre. Y tenemos otro texto en Hechos 20, Hechos capítulo 20, Hechos capítulo 20, versículo 28. Dice la escritura: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Está aquí diciendo que debemos cuidar al rebaño, cuidar las ovejas, cuidar la iglesia que Él ganó, que Él compró, que Él conformó con su propia sangre. Así que esto nos deja ver que la sangre de Cristo tiene poder para formar, conformar, compactar su iglesia. Esto quiere decir que toda persona que no ha venido a Cristo, arrepentido de su pecado, se ha apartado de Él y ha recibido el perdón y la salvación de Cristo, ha sido la última parte de la iglesia de Cristo. Escuchen, la iglesia de Cristo no es la de un letrero. La iglesia de Cristo no es la de cierta denominación. La sangre de Cristo definitivamente es los que son lavados y redimidos por la sangre del Cordero. Esos son los que forman y conforman la iglesia. No se trata de aquella persona que dice: oye, ven esto, ¿sabes qué? Tú eres parte de la iglesia de Cristo. No. La iglesia está conformada por aquellos que han sido lavados con la sangre de Cristo. Eso es interesante y es bueno entenderlo, porque a usted le pueden decir: mira, si tú te metes aquí eres la iglesia, si tú te metes allá eres la iglesia, si tú haces esto eres la iglesia, si yo te digo a ti que tú eres de la iglesia, yo te introduzco en la iglesia de Cristo. No, nadie tiene ese poder y esa capacidad sobre la tierra. Escuchen,
lo único que hace que una persona sea parte, esté conformando la iglesia de Jesucristo, por la cual Él pagó con su sangre y compró por su sangre, es todo aquel que se ha arrepentido del pecado y ha sido lavado por la sangre de Cristo. Mientras no haya sido lavado por la sangre de Cristo, no es parte de la iglesia, ¿ya? Entonces, pongámoslo de esta manera, usted puede asistir a los cultos, al templo, puede asistir a los cultos, a las reuniones, una vez y otra vez, pero si usted nunca se ha sentido compungido por su pecado, si usted nunca ha sentido la necesidad de renunciar a su pecado y acercarse a Cristo y recibirlo en su corazón y reconocer que usted ha sido pecador y hasta llorar su pecado y decir yo no lo vuelvo a hacer y apartarse de toda maldad y empezar a congregarse, a conocer la Escritura, amar a Dios sobre todas las cosas, si no le ha pasado eso, solamente ha sido alguien que ha asistido al templo, tal vez por mucho tiempo, pero no es alguien que realmente forma parte de la iglesia, porque para ser la iglesia de Cristo hay que ser lavado por la sangre de Cristo, y eso solamente pasa cuando una persona nace de nuevo, cuando se acerca a Cristo y lo recibe como Señor y Salvador y su vida es transformada. En ese momento la sangre de Cristo viene sobre él y eso lo hace amalgamarse, lo hace unirse, formarse, conformarse como la iglesia de Jesucristo. No hay otra manera, no hay otra forma. Sigamos. La sangre de Cristo tiene poder para liberarnos de la esclavitud del enemigo. Nos libera del pecado, nos libera de la esclavitud del enemigo. Miremos estos textos, Apocalipsis 12:11. Apocalipsis 12:11. 12:11 Apocalipsis dice la Escritura, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Muy bien. Hay una pregunta. ¿Sí? Hay una pregunta, dice, ¿qué pasa con los que han sido lavados y pecan deliberadamente sin mostrar arrepentimiento? Bien. Ahí tendríamos que entrar a mirar o a analizar si esa persona realmente ha sido lavada por la sangre del Cordero, si realmente ha tenido arrepentimiento, porque vamos a lo mismo, usted puede decir que tiene arrepentimiento. A ver, le voy a poner un ejemplo, trataré de poner un ejemplo más terrenal como para que usted me entienda esto. A ver, resulta que usted está enfermo, usted está muy enfermo, yo no sé qué enfermedad, pero usted está muy enfermo, usted está enfermísimo, no me puede levantar de la cama y se levanta muy mal, y usted resulta que ya lleva mucho tiempo enfermo, está muy enfermo. Entonces, alguna persona, un familiar, el esposo, la esposa, el papá, el amigo, bueno, alguien le dice, no, mano, yo voy a hacer algo por usted porque usted está muy enfermo. Yo no lo quiero ver así. Entonces, usted se lleva a esa persona al médico, le paga toda serie de exámenes, sale el dictamen, no, usted está enfermo de esta enfermedad. Perfecto, ya saben cuál es. Muy bien. Entonces usted dice, dígame qué puedo hacer por él, está muy enfermo, ¿qué podemos hacer? Entonces el médico le dice, vea, lo único que lo va a alentar, solo hay una cosa que lo va a alentar y es que se tome este jarabe, por decirlo así, se tome este tarro de jarabe todos los días, 3 veces al día, un tarro grande hasta que se lo acabe. Entonces usted dice, ¿cuánto vale? Y le dicen, la verdad es que es costosísimo. Usted dice, no importa, yo hago el sacrificio con tal de que se aliente. Y usted le compra el gran tarro de jarabe que lo alienta. Pasa el tiempo, y usted va y lo visita. Y usted le dice, ¿cómo está? Y de pronto la persona dice, no, mire que me he sentido un poquito mejor. Hoy amanecí mejor. Ay, qué bueno, qué bueno. Y pasa el tiempo y usted vuelve y le visita y otra vez está acostado en la cama y dice, no, yo estoy muy enfermo. Usted le dice, pero no puede ser, pero porque usted no se alienta, entonces vamos otra vez al médico, porque yo ya le compré el tarro de jarabe que el médico dijo que usted con eso se alentaba. Entonces usted dice, muéstreme el tarro de jarabe cómo va. Y resulta que para esta fecha ya debería prácticamente habérselo terminado. Y la persona tiene el tarro de jarabe prácticamente sellado, no lo ha tomado, él lo tiene, realmente no lo usó. Entonces, usted dice, con razón que no se alienta. Si es que yo le compré la medicina, ahí está, pero nunca se la ha tomado. Por eso nunca se ha alentado. Ha tenido mejorías, pero vuelve y recae. Muy bien.
Ese es un ejemplo que quiero colocar para que entendamos esto. Se supone que si nosotros hemos sido lavados por la sangre de Cristo, el pecado en nuestra vida se apartó. Es decir, fuimos limpiados, fue porque nos arrepentimos, porque fuimos compungidos y entendimos que la sangre de Cristo vino sobre mí. Perfecto. Pero si la persona reincide, como están proponiendo, pecado voluntario, o sea, voy peco, está diciendo entonces que él nunca se ha tomado el jarabe. No, pues jamás se lo ha tomado. Porque este jarabe se llama la sangre de Cristo y cura el pecado. La enfermedad del pecado la quita, la cura. Y sigue enfermo. Entonces fue que la sangre no sirvió. Pero ¿por qué a todos los demás sí les sirve? No, la cuestión es que nunca se ha tomado el jarabe. Ahí está disponible. Ya se pagó, Cristo lo pagó y lo dejó disponible. Pero nunca se lo ha tomado. En otras palabras, no ha habido un verdadero y genuino arrepentimiento, ¿verdad? Una cosa es que el cristiano peque, porque el cristiano peca, de hecho peca todos los días. Pero una cosa es el pecado involuntario y otra cosa es el pecado consciente, repetitivo. Entonces, cuando alguien tiene una conducta repetitiva, un pecado, es porque hace falta arrepentirse, hace falta arrepentimiento. Entonces, eso es lo que sucede. La sangre de Cristo está y es el único antídoto contra el pecado. Pero si yo no me lo tomo, si yo no me lo aplico, si yo realmente no he sido lavado, pues sencillamente soy asistente, soy participante. Ahora, eso es interesante, ¿por qué? Porque recuerde que estuvimos estudiando un poco estos días sobre escatología y hablamos del arrebatamiento de la iglesia. Escúcheme esto. El día que suene la final trompeta y venga el arrebatamiento o el rapto de la iglesia, no hay cristianos que se van a quedar y no hay cristianos que se van a ir. Ya entendamos esto. El día que suene la trompeta no hay cristianos que se van a quedar. No, escuchen. El día del arrebatamiento, todos los que son lavados por la sangre del Cordero son su iglesia. Esos se van. Los ángeles solamente sonará la trompeta y levantarán de las tumbas a los que fueron lavados por la sangre de Cristo, y los que estén vivos, lavados por la sangre de Cristo, seremos transformados y nos fuimos. Ay, pero yo mantenía la iglesia y me quedé. Jamás fue lavado por la sangre de Cristo. Porque si hubiese sido lavado por la sangre de Cristo, sería la iglesia. Sería la iglesia. Pero si no se fue es porque jamás fue lavado por la sangre de Cristo. Porque lo que hace que nosotros seamos realmente creyentes, cristianos, seamos hijos de Dios, es que la sangre de Cristo ha venido sobre nosotros. Si la sangre de Cristo no ha venido sobre nosotros, no ha pasado nada y no tenemos ninguna herencia con el cielo y tenemos nuestra lista de pecados intacta. Estamos endeudados. Pero cuando la sangre de Cristo viene, nos conforma, nos amalgama en su iglesia. Somos de su iglesia. O sea que los de la iglesia no pecan. Sí, claro, pecan. Pero no es un pecado voluntario. No es repetitivo. No es el pecado consciente, el me voy a pecar. No. Se peca, claro, todos los días. Pero es el pecado involuntario. Es el pecado que se comete porque cometí un error, porque me dejé llevar de la ira y dije lo que tenía que decir, o actué sin pensar, etcétera, etcétera. Pero ya por ese pecado ha habido remisión, ya ha habido sangre derramada. Otra cosa es el que va y peca deliberadamente. El que peca deliberadamente no ha sido lavado por la sangre de Cristo, porque entonces la enfermedad del pecado no ha sido curada en él. ¿Por qué no se ha curado? Porque no se ha tomado el antídoto, porque no se ha aplicado el antídoto. Eso es lo que debemos entender allí. Bien. Poder para liberarnos de la esclavitud del enemigo. Apocalipsis 12:11. Dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Entonces, la sangre de Cristo sobre nosotros nos hace vencedores. A ver, quiero explicarlo de esta manera, porque algunos entienden acá que entonces usted cuando está orando, entonces usted invoca la sangre de Cristo contra el diablo. Diablo, te mando la sangre de Cristo está aquí, entonces tú no puedes, y bueno, y invocan la sangre y se le echan al demonio y le echan al demoniado, y bueno. Aquí no está diciendo que eso es lo que hay que hacer. Aquí lo que está diciendo es que nosotros le vencimos al enemigo. ¿Cómo? ¿Cómo le vencimos? Pues no sé, porque yo nunca peleé con él. Yo no sé cómo lo vencí si yo estaba bajo su reino, yo estaba bajo su dominio, yo estaba bajo su gobierno, ¿cierto? La Biblia dice que nosotros estábamos en el reino de las tinieblas, bajo el gobierno del diablo y encadenados por el pecado y la maldad.
Pues yo estaba encadenado con el pecado y la maldad. Yo cuando peleé con el diablo, cuando rompí las cadenas, yo nunca lo pude hacer. Cuando yo me arrepentí, me acerqué a Cristo, la sangre de Cristo vino sobre mi vida, y entonces al venir sobre mi vida, me compró. Dijo, este pertenece al reino mío, al reino de Cristo. Las cadenas fueron rotas. El diablo tuvo que quedarse mirando cómo yo salía del túnel donde estaba y cómo le decía adiós y pasaba y cómo entraba al reino de Cristo. ¿Qué me hizo ese traslado? ¿Qué me trasladó de las tinieblas a la luz? La sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo por mí, la sangre derramada que vino sobre mi vida. Dijo, este no es de acá, este es de allá. ¿Ya? Eso es lo que está diciendo acá. Entonces dice que lo vencimos. Y ellos le han vencido, hablando de la serpiente antigua, el diablo. Dice, ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero. Al estar la sangre del cordero sobre mí, yo ya no estoy bajo la autoridad del diablo, lo he vencido. Estoy bajo la autoridad de Cristo. Esa es una diferencia. Y es bueno entenderlo. La persona que asiste a la iglesia pero mantiene repetitiva en su pecado y le gusta pecar, es una persona que todavía está bajo las órdenes del diablo, todavía le pertenece a él. ¿Verdad? Por eso hace lo que él le dice. Si hubiese sido ya rociado por la sangre de Cristo, ya habría sido arrancado de allí y estuviese incrustado en la iglesia, en el reino de Cristo. Entonces haría la voluntad de Cristo, le gustaría hacer la voluntad de Dios y no la voluntad del diablo. Esa es la diferencia. Entonces aquí dice que le han vencido por la sangre del cordero y por la palabra. Primera de Juan, capítulo 2, 1 y 2. Primera de Juan, capítulo 2, 1 y 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Qué está diciendo aquí? Está diciendo que si hemos cometido pecado, está la sangre de Cristo, que es la que nos lavó, la que nos limpió. Está diciendo que si hemos fallado, que si hemos pecado, esto le escribo para que no pequen, pero si alguno ha pecado, que de hecho todos pecamos, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo. Y dice, y Él es la propiciación por nuestro pecado, la propiciación. Es decir, Él fue muerto para que nosotros tengamos vida. ¿Ok? Entonces su sangre ha venido sobre nosotros. Colosenses 1:13. Este texto también es muy interesante. Colosenses 1, versículos 13 y 14. Dice, el cual, hablando de Cristo, o hablando de Dios cuando mandó a su Hijo, dice, el cual nos ha librado de la potestad. Potestad es poder, gobierno, dominio. Nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien, en Cristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Lo que decía hace un momento, la victoria nuestra sobre el enemigo tiene que ver con que Dios envió a su Hijo y la sangre de Cristo fue vertida, y al venir sobre el pecador, porque se arrepintió, esa sangre lo arranca del reino de las tinieblas y lo traslada al reino de Jesucristo, ¿cierto? Lo hace limpio, lo hace redimido. Muy bien. Colosenses 2, 13 al 15. Colosenses 2, 13 al 15. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, si estamos muertos, os dio vida, juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. ¿Qué fue lo que permitió que tuviésemos vida? Que nuestros pecados fueron lavados, fueron perdonados. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, primero que todo, ¿quién triunfó? Cristo. ¿Sobre quién triunfó? Sobre el reino de las tinieblas, ¿cierto? Sobre el diablo. Muy bien. ¿Cómo triunfó? Yendo a la cruz y siendo el Cordero de Dios, muriendo por los pecadores. Pero ¿qué pasó conmigo? ¿Qué victoria tengo yo ahí?
Aquí lo dice. La victoria que yo tengo, de la cual habla en Apocalipsis, que el texto que leímos, 12:11, la victoria es que el acta, el memorial de agravios, el acta que decía todos mis pecados por los cuales yo tenía que ir a la condenación eterna, dice que él tomó esa acta y fue puesta en la cruz. ¿Ya? Recuerde que sobre la cruz estaba el letrero y decía por qué moría la persona que moría ahí. En el caso de Jesús decía rey de los judíos, o sea, no hay ninguna acusación, este hombre es inocente. Pero en lo espiritual, el acta con mi nombre y con mi lista de pecados fue puesta en la cruz. ¡Pah! Entonces cuando veían a Cristo, vamos a usar la imaginación, cuando veían a Cristo en la cruz, lo veían derramando su sangre. Él era inocente, su cruz hablaba de inocencia. Pero él tomando mi lugar, entonces él está muriendo como un pecador, y arriba está mi nombre, y dice toda mi lista de pecados, por lo cual yo estoy muriendo ahí, pero yo no estoy muriendo, porque él tomó mi lugar, está muriendo él por mí. Cuando él muere en mi nombre y con mi lista de pecados, su sangre está lavando esa lista y la está anulando. Anulado, o bórrela, como quiera, o rómpala, lo como le parezca anularlo. Romperla, ponerle un sello, pagado, anulado, lo que quiera. El caso es que mi lista, con su sangre, mi lista quedó limpia, mi nombre quedó limpio y yo tengo vida. ¿Se da cuenta? Esa es mi victoria. Mi victoria, con la cual vencí al enemigo, es que Cristo subió a la cruz por mí, con mi nombre, con mi acta de pecados. Las puso en la cruz y murió por ella. Su sangre borró. Listo, ya, yo ya morí. Ahora entienda esto. Cuando una persona es lavada con la sangre de Cristo, entiende esto, esa persona entiende que se murió. Simbolizado en Cristo, se murió y su sangre fue derramada. O sea que entonces si yo estoy vivo, es porque soy una nueva creación, una nueva criatura, una que no tiene ninguna lista que lo acusa, porque la que me acusaba ya quedó ahí. Entonces, esto es lo que nos dice aquí en Colosenses capítulo 2, verso 13 al 15. Entonces la sangre de Cristo tiene poder para libertarnos del enemigo. Escúcheme. ¿Cuándo sucedió esto? En la cruz del Calvario. ¿Cuándo esa victoria, yo me apodero de esa victoria? Cuando yo me hago cristiano, cuando yo soy lavado por la sangre del Cordero. Listo. Bueno, y si tengo que orar y se aparece el diablo, le hucho la sangre de Cristo. No. Le mando, le invoco y le chorreo no, porque esa victoria ya estuvo en la cruz primero, y para mi vida personal ya estuvo el día que me hice creyente y la sangre de Cristo vino sobre mí. En ese momento tengo victoria, en ese momento mis pecados son lavados, en ese momento soy heredero del cielo, en ese momento soy hijo de Dios y he vencido al diablo. Esa fue la victoria, no hay otra. Sigamos. Resolviendo entonces dudas en cuanto a la sangre de Cristo. Resolviendo dudas en cuanto a la sangre de Cristo. Muy bien, hemos tomado textos, he tomado pasajes que nos hablan precisamente de la sangre de Cristo, de la victoria, de todo lo que la sangre de Cristo tiene que ver. En resumen de todo eso que estudiamos, todas esas citas que leímos y que vimos, resume una sola cosa. La sangre de Cristo fue derramada para perdón de pecados de toda la humanidad. Esa frase resume el porqué de la sangre de Cristo. La sangre de Cristo fue derramada para redimir, salvar, rescatar a toda la humanidad, al que se acerca. Y todo el que se acerca es rescatado y entonces ahora se llama iglesia. Mi iglesia, mi iglesia, mi iglesia. Todo el que se junta ahí conforma la iglesia. Los redimidos por la sangre del Cordero. ¿Ok? Resolvamos dudas entonces. La sangre de Cristo no es para invocarla en el peligro o por cualquier cosa. Eso es importante. Hay una práctica cristiana y es que pues ya en medio del peligro no invocamos ni al divino niño, ni al sagrado rostro, ¿cierto? Ni a Jesús caído, ni a la Virgen del Carmen o a cualquiera de los 11.000 que hay. No, ya no invocamos a San Patricio, ya no invocamos a nadie. Ahora ya como creyentes, hijos de Dios, me voy a caer, me voy a estrellar, invoco la sangre de Cristo. Bien,
Cuando uno invoca, invocar es llamar. Cuando uno invoca a alguien, ¿qué espera? Respuesta. Una respuesta, si usted no invocaría, digamos, a ver, invocar es llamar, pongámosle ese término, invocar es llamar. Si usted está en la casa y sabe que está alguien ahí, usted conoce, sabe que está ahí, si usted lo invoca, lo llama, ¡Fulano! ¿Usted para qué lo invoca? ¿Para qué lo llama? Pues esperando de que Fulano aparezca y diga, cuénteme, aquí estoy, ¿qué pasó? ¿Qué necesita? Y entonces hay una respuesta. Bien. Usted en un peligro o en una situación, usted no invoca, qué sé yo, usted no invoca, no llama a los zapatos, usted no llama la correa, si usted se va a ir a botes por allá, usted no llama al árbol que le tiende una manita, usted no invoca, no llama a ningún objeto inanimado, ¿cierto? Porque sabe que ahí no hay ninguna respuesta. De hecho, si usted está en la casa y se pone a hablar, qué sé yo, se pone a hablar con un florero, el que lo ve hablando con el florero dice, este está loco, se volvió loco porque se está hablando a un florero, a un objeto inanimado. Bien, ahora, ¿qué es la sangre de Cristo? Dese cuenta que muchas veces en el misticismo, entonces resulta que tenemos al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo y a la sangre de Cristo. Entonces uno ya no sabe a cuál de los cuatro llamar. ¿Se da cuenta? Resulta que la sangre de Cristo que fue derramada es sangre. Es sangre. ¿Y qué es sangre? Si usted alguna vez se ha cortado o ha visto sangre, usted sabe qué es sangre. Le pregunto, si alguien se cortó, se cayó ese accidente, se cortó, y usted coge un platón ahí y le recoge la sangre y le dice, ¡ay, me estoy desangrando! Y usted le recoge ahí la sangre. Luego usted ha recogido mucha sangre y le dice a la sangre, ¡sangre! Métase otra vez allá en las venas, métase en el cuerpo. Y la sangre se baja y va y se mete. ¿Cierto que eso no ocurre? Porque la sangre es un líquido, un objeto inanimado. Por lo tanto, ni piensa, ni oye, ni responde, ni hace nada. ¿Es así o no es así? Bien. ¿Qué lógica entonces hay en medio de un peligro invocar, o sea, llamar? Sangre de Cristo, protégeme. Sería como yo decirle a este apuntador, me voy a caer, protégeme. ¿Será que esto me protege, me responde, me dice algo? Esto es un objeto inanimado, esto no hace nada. En ninguna parte de la Biblia usted encuentra a nadie invocando la sangre de Cristo en un peligro, invocarla para que ven y ayúdame, socórreme, hazme el milagro. Usted jamás encuentra en la Biblia a nadie invocando la sangre de Cristo. Jamás. No sucede. De hecho, cuando nosotros nos arrepentimos y nos convertimos al Señor, automáticamente, cuando el arrepentimiento es genuino, inmediatamente la sangre de Cristo viene sobre esa vida y la cubre. Y de esa manera es sellado el ciudadano del cielo, pertenece al cielo. Ya el Espíritu Santo viene y comienza a hacer su obra, pero la sangre de Cristo viene para separarnos, apartarnos, santificarnos, ponernos aparte. Este está lavado con la sangre de Cristo, este es de aquí, este es de la iglesia. ¿Ya? Entonces, no existe ningún fundamento bíblico, no lo hay. Si no me cree, lea toda la Biblia, yo ya la he leído, entonces usted léala y me cuenta si lo encuentra. Pero no existe un solo fundamento bíblico en que alguien invoque un objeto inanimado como es la sangre de Cristo a que venga y haga algo por mí, porque ni tiene oído, ni tiene boca, ni tiene ojos, ni piensa, nada, es solamente sangre, sangre pura, limpia, santa, pero es solamente sangre. Así de sencillo. Entonces la práctica de invocar la sangre de Cristo no es bíblica. Si usted lo hacía, no lo haga. Sería como estar invocando el lapicero, el marcador, decirle a la silla, ven, socórreme. Sería lo mismo, es lo mismo porque son objetos inanimados. Entonces no, sigamos. La sangre de Cristo no es para estarnos cubriendo con ella. Esto es importante. A veces la gente dice, me quedo. Ay no, estos muchachos se fueron por allá a bailar y se fueron a parrandear. Yo no sé a qué hora me irán a llegar. Yo creo que me llegan por allá mañana a las 6 de la mañana. No, y con estos peligros que hay. No, yo voy a orar y, Señor, invoco la sangre de Cristo sobre mis muchachos, que me los cuide. ¿Perdón? Primero que todo, la sangre de Cristo no va a ir, porque es un objeto inanimado. Segundo, Dios tampoco va a decir, ay, mira que él está orando, que esos sinvergüenzas están allá parrandeando, entonces
mandó que les echara la sangre para cubrirlo. Entonces, sí, vaya, mijito, chorriele allá porque allá están pidiendo eso. Tampoco hay respuesta a esa oración. Porque nadie tiene el poder de rociar, de aplicar la sangre de Cristo sobre nadie. El único que tiene esa autoridad y ese poder de rociar, lavar con la sangre de Cristo es Dios mismo. ¿Ya? Aquel que vertió su sangre es el único que tiene derecho de reconocer y saber quién realmente tiene un genuino arrepentimiento y su sangre va sobre él para limpiarle sus pecados, para adjuntarlo a la iglesia, para separarlo para la iglesia. Lo lava, lo redime, rompe las cadenas, lo limpia, lo purifica. Pero es Dios mismo quien la aplica, porque es el único que conoce realmente el corazón del hombre si hay un arrepentimiento. Yo como pastor muchas veces he estado predicando y he hecho el llamado, si alguien ha oído la palabra y reconoce que quiere arrepentirse, bueno, venga, yo quiero ayudarle, yo quiero orar por usted, quiero bendecirlo. Y la persona se acerca y hace la oración y sí, repite conmigo y sí, repiten. Pero algunos, o por no decir muchos de esos, usted no lo volvió a ver en la iglesia, jamás, nunca. Y si se los encuentra en la calle, son inconversos, fueron ese día y lloraron y dijeron, repitieron, pero son inconversos y no ha pasado nada. Déjeme decirle algo, yo pensé que se había convertido, porque yo no puedo ver más allá, yo no puedo meterme al corazón, yo pensé porque yo lo vi hasta llorando. Pero quien sí sabe si realmente hay un arrepentimiento genuino es el Señor. Por eso Él es el encargado de vertir la sangre, de rociar la sangre para apartar, este es mío, este es mío. ¿Ya? Si toda la humanidad se arrepintiera genuinamente, todos eran rociados con la sangre del Cordero y todos eran la iglesia del Señor. Entonces, retomando allí, quiero decirle, la sangre de Cristo no es para estarnos cubriendo con ella ni cubrir a otros, porque yo no puedo, escúcheme, yo no puedo cubrir a mis hijos con la sangre de Cristo. Escuche esto, yo no puedo cubrir mi casa. Ahorita en medio de estas pandemias, esto que ha estado pasando, por Facebook, vi muchos textos, no los comenté porque pues no me gusta entrarles ahí en polémicas y todo, es su creencia. Por eso mejor damos estudios y que la misma palabra sea la que enseñe. Pero veía, por ejemplo, gente diciendo, yo cubro el dintel de mi casa y los postas y cubro el techo y cubro las paredes con la sangre de Cristo. Mi familia es toda cubierta por la sangre de Cristo y la plaga no nos va a tocar. Un momento, ¿y quién le dijo a usted que usted tiene el poder de hacer eso? ¿Quién le dijo que usted como esposa creyente tiene el poder de invocar la sangre de Cristo y aplicársela al esposo borracho para que Dios lo guarde en su borrachera? Eso no funciona así, entienda, eso no sirve, eso no funciona así. La sangre de Cristo viene sobre el que se arrepiente. O sea que el esposo borracho, hasta que no se convierta y se arrepienta, la sangre de Cristo no va a venir sobre él, y eso si se arrepiente genuinamente. Así de que yo no tengo poder de estarle... Mire, hermano, si eso fuera así, recuerde, la sangre de Cristo me lava, me limpia, me traslada de muerte a vida, me hace heredero del cielo, me hace ganador de la vida eterna. Si eso fuera así, pues yo como pastor mantengo en cada culto rociándolos a todos con la sangre de Cristo. Y le digo, y tenga, lleven un tarrito para que rocien a la familia en la casa también, para que todos vayan al cielo. Pero es que eso no funciona así. Funciona en que el pecador que se arrepiente genuinamente, la sangre de Cristo viene sobre él, enviada por Dios, desde el cielo, lo cubre. Si fue mentiras, botó lágrimas, pero nunca se arrepintió, sangre no bajó. Es así de sencillo. Entonces, la sangre de Cristo es vertida por Dios sobre el que se arrepiente. Por eso yo no tengo el poder ni la autoridad de estar rociando con la sangre de Cristo a mi familia inconversa, y rocío con la sangre de Cristo mi carro, y rocío con la sangre de Cristo mi casa y mis vacas. No, porque la sangre de Cristo no es para nada de eso. La sangre de Cristo solamente fue vertida para limpieza del pecador que se arrepintió. Para eso es, y ese es su poder, y no hay que invocarla. Ella viene solita, o sea, Dios mismo la manda. ¿Ya? Bien. Entonces, la sangre de Cristo... Ahora, esto es importante también. No es para estarnos cubriendo con ella. Esa es otra práctica que hay dentro del creyente, dentro de la iglesia. Y la práctica es que usted dice, le dicen, vea hermano, para ver si oramos por este hermanito o esta señora, esta vecina que está enferma, si oramos por ella.
Bueno, pero venga, primero nos cubrimos con la sangre de Cristo. Sangre de Cristo, cúbrenos, Señor. Y ahora sí a morar. ¿Se va a ir a trabajar? Bueno, me voy a trabajar, mi hija. Dios me la diga. Dios lo bendiga, papito, y la sangre de Cristo lo cubra. Si espera el invoco, sangre de Cristo, cúbreme. Y me voy. Mi hijito, cuando usted vaya a viajar, no se le olvide invocar la sangre de Cristo y cúbrase con ella. Bueno. Ya el otro día usted se levanta y dice, bueno, me cubro con la sangre de Cristo. Pero ¿quién le dijo a usted que usted tiene el poder de cubrirse con la sangre de Cristo? No existe ningún pasaje en la Escritura que diga eso. Esos son mitos. Mitos evangélicos. No existe ningún fundamento bíblico para uno cubrirse con la sangre de Cristo. Segundo, escuchen. Luego es que usted como creyente que se arrepintió realmente, que ha nacido de nuevo, ¿hay algún momento de su vida en que usted esté sin cubrirse con la sangre de Cristo? Es decir, que usted esté descubierto de ella. Escúcheme lo que le voy a decir. Usted estaba aquí perdido en delitos y pecados. Cuando usted se arrepintió, la sangre de Cristo vino sobre usted. ¿Cierto? Vino sobre usted. No tengo aquí un trapito, sino le hacía la semejanza. Un trapito rojo, puede ser ahí un trapito rojo. Ah, sí, mira la toalla. Bueno, entonces mira, vamos a hacer para que usted me entienda. Esta persona es pecadora, ahí está andando, pecado. Pero un día escuchó la palabra, entendió que es un pecador, entendió el sacrificio de Cristo, y entonces ¿qué hizo? Se entregó, se arrepintió, se hizo hijo de Dios. En ese momento la sangre de Cristo viene y lo cubrió. Aquí está. Este tiene la sangre de Cristo. Este es del cielo. Está perdonado, está justificado, está santificado. No debe nada. Es hijo de Dios. Es heredero de las promesas. Tiene acceso a la vida eterna. Tiene acceso al trono de Dios. Aquí está. Bien. ¿Qué pasa si este señor supuestamente mañana puede amanecer así? Entonces dice, ay, esto, me cubro con la sangre de Cristo, ay, verdad, y viene. Eso no funciona así. Cuando usted nace de nuevo, la sangre de Cristo viene sobre usted. Y a donde usted va, usted está cubierto por la sangre de Cristo, porque esto lo separa de los demás. El diablo lo ve, los demonios lo saben. Este es del cielo. Mírelo, ahí va, ese es del cielo. ¿Y cómo saben? Porque pueden ver que he sido cubierto por la sangre de Cristo, que pertenezco al cielo, que soy del cielo. Por eso saben que usted es de la iglesia, que usted es un hijo de Dios, porque va cubierto. Si eso es así, ¿en qué momento usted está descubierto de la sangre de Cristo, que tiene que invocarla otra vez todos los días para que la sangre venga? Cuando usted está así, usted no es ciudadano del cielo ni es hijo de Dios. ¿Se da cuenta? Entonces, la diferencia entre el inconverso y el converso, bueno, son muchas, pero de la que me quiero enfatizar es que el inconverso no está cubierto con la sangre de Cristo, porque debe todo, está empeñado. La diferencia con un creyente es que el creyente no debe nada porque ha sido perdonado y justificado. Así de que no hay día que usted se levante y la sangre de Cristo no esté sobre usted, porque lo que lo hace ser distintivo, diferente, apartado, ser de la iglesia, su escarapela, por decirlo de esta manera, o su credencial que lo acredita, o su uniforme que muestra que usted es del cielo, es porque la sangre de Cristo está sobre usted todos los días. Por eso la práctica de levantarse todos los días y invoco la sangre de Cristo no es bíblica, porque si usted ya se convirtió, la sangre de Cristo ya vino sobre usted y le lavó los pecados. Es más, uno experimenta, uno siente cuando el peso de mi pecado es quitado, uno lo experimenta, uno lo siente. Cuando uno se arrepiente, uno siente eso, siente que el pecado ha sido quitado, la sangre de Cristo me lavó y soy libre, soy un hijo de Dios, y así camino hasta que llego al cielo. Así que un verdadero creyente, un cristiano realmente arrepentido, no tiene día en que la sangre de Cristo no esté sobre él. Por eso esa práctica de estar invocando la sangre de Cristo no es una práctica bíblica. La sangre de Cristo, la sangre de Cristo no es un amuleto, como lo que estamos hablando. Mijito, invoque la sangre de Cristo, hágale, grite la sangre de Cristo. No es un amuleto, no es para eso, no es para eso. Ahora, a veces hay personas que dicen, ay, pero yo conocí a una muchacha
que la iban a atracar o que la iban a violar, le iban a hacer un daño. Y yo conozco a la muchacha cuenta el testimonio que ella cuando vio que le iban a hacer el mal, ella dijo, invoco la sangre de Cristo sobre mí, cúbreme, y ¡pum! No la violaron o no la robaron. Ok, eso significa que Dios tuvo misericordia de esa muchacha e intervino no porque invocó la sangre de Cristo, sino porque fue la voluntad de Dios intervenir en medio de eso, ¿cierto? Pero no porque haya invocado la sangre de Cristo. O sea, algo que en algún momento, digámoslo de esta manera, algo que en algún momento surta efecto, no quiere decir que tiene que ser una doctrina bíblica, ¿ya? Porque, a ver, usted encuentra el caso de Josué, cuando estaba batallando y Josué dijo, detente sol en Gabaón y tú luna en el valle de Ajalón. La oración de Josué fue detener el sol y detener la luna para que tuviera más tiempo para poder seguir en la batalla. Fue su oración. Pero resulta que lo que se mueve, rota y se traslada es la tierra, no el sol ni la luna. O sea que esa oración debería haber sido detente tierra, ¿no? Porque es la que se estaba moviendo. El sol estaba quieto y la luna también, lo que se movía era la tierra, haciendo su rotación y su traslación. Pero Dios detuvo el sol, digamos así, detuvo la luna, dice que se detuvo el sol y la luna y Josué pudo terminar su batalla. Eso quiere decir que entonces yo puedo levantarme un día, necesito más tiempo porque no alcanzo a hacer el trabajo, voy a detener el sol y la luna. No, Dios no va a respaldar eso. Pero lo interesante aquí es que aunque Josué no tenía conocimiento en astrofísica, Dios apoyó su tarea, lo que estaba haciendo, y le honró y de esta manera lo hizo. Pero no quiere decir que haya sido tal vez una oración correcta. Entonces, la sangre de Cristo no es un amuleto que se aplica. Aplique la sangre de Cristo. ¿Una pregunta? Pregunta. ¿Y los que hacen esta práctica están pecando? Muy bien. No, no es pecado. No es pecado. A ver, le voy a poner un ejemplo. Si usted tiene la costumbre de cada vez, qué sé yo, cada vez que se va de viaje, o hay un peligro, usted va en el carro, es un peligro y usted invoca, qué sé yo, no sé qué decirle, invoca, qué sé yo, la cartera, el bolso, invoca su celular, no sé, algún objeto inanimado, lo que sea, un objeto inanimado. Esto es un objeto inanimado. El hecho de yo invocar, lapicito, ayúdame. Ay, no me ayudó. Pues, ¿cómo me ayudas? Es un objeto inanimado. No es un pecado, eso no es un pecado. Lo que estamos hablando es de una práctica que no es correcta. ¿Ya? Una práctica que no es correcta. Le voy a poner un ejemplo. Cuando una persona que ha estado en la religión tradicional se convierte al evangelio, tenían ciertas prácticas que eran naturales, digámoslo así, eran costumbre cuando estaban en esa vida. Entonces, por ejemplo, si se iban a caer o algo, entonces decía, Virgen Santísima, agárrame. Listo. Ya se volvió cristiana y es consciente que es una hija de Dios, pero se va a caer y su pensamiento, su conciencia le juega, ¿verdad?, una mala pasada. Entonces se va a caer, Virgen Santísima, ay, ¿yo qué estoy diciendo? No está pecando, ni se va a ir al infierno por eso. Pero es una práctica que lentamente, a partir que va caminando con el Señor, va entendiendo y la va a ir dejando, porque ya no la va practicando, la va dejando. Entonces no se trata de si invocar la sangre de Cristo es pecado o no, se trata de si es una práctica bíblica, ¿ya? Si yo llamo a la pared que venga y me ayude, pues no me va a ayudar porque no me oye. Si usted invoca la sangre de Cristo que venga y le ayude, jamás va a venir, porque ni usted tiene el poder de llamarla, ni ella tiene el poder de escucharlo. Entonces, sencillamente la sangre de Cristo cumplió una función, que fue ser derramada para limpieza y perdón del pecador, y eso fue lo que hizo. Entonces, ¿para qué la invoco? Si el día que tenía que venir sobre mí fue cuando yo me arrepentí y vino, ya no necesito invocarla más, no tengo que llamarla, no viene, porque no es un espíritu, no es un ser, es un objeto inanimado. Entonces, ¿invocar la sangre de Cristo es pecado? No, pero es una práctica antibíblica, eso sí, es una práctica antibíblica. Otra pregunta, ¿y los que hacen esta práctica les es contado como idolatría? No es idolatría, porque la gente no lo hace. A ver, cuando la gente invoca la sangre de Cristo, realmente no la está invocando como un ídolo. De pronto porque no han sido enseñados. Sino uno,
porque no han sido instruidos como estábamos explicando esto, ¿ya? No hemos sido instruidos de esta manera. Y dos, porque son costumbres que se aprenden. Es que vea, cuando usted comienza el camino del Señor, mucho va a tener que ver su mentor, su maestro, su discipulador, el compadre suyo en la iglesia. Mucho va a influir, porque según los mitos, los ritos, las ideas que tengan, pues esas se las van a impartir. Lo digo por experiencia personal. Entonces, ¿qué sucede? Hay muchas cosas que uno dice, que uno repite, dijo alguien, como los loros, porque eso fue lo que oyó a alguien, ¿ve? Ay, alguien lo hace así, alguien lo hace así. Pero cuando uno va avanzando en la vida cristiana y va madurando, entonces uno empieza a tomarse el tiempo de no repetir tanto, sino de indagar en la escritura qué de cierto hay en eso. Y es cuando uno dice, ay, mira, ese era un mito, eso no está en la Biblia. Ah, entonces ahora que me toca empezar a hacer, empezar a desaprender esa historia que yo había aprendido, ¿cierto? Porque la Biblia no lo enseña así. Entonces, en décadas atrás, uno veía evangelistas y grandes predicadores en campañas y todo, usted los veía predicando y bajo la unción y las almas salvándose y un endemoniado. Entonces, la sangre de Cristo es contra ti ahora, demonio inmundo. Y uno, uy, está bueno, sí, como, uy, está bonito, mire como, y el demonio se revolcaba. Pero cuando usted se viene a estudiar la palabra, usted encuentra que la sangre de Cristo no es para eso, no es para libertar endemoniados. La sangre de Cristo es para lavar al pecador arrepentido. Entonces uno dice, bueno, ¿y para qué hago eso si para eso no es? ¿Ya? De hecho, la sangre no va a venir porque yo no la puedo invocar. Solamente es vertida sobre el que se arrepiente y eso lo hace el cielo con él. Ahí no interviene mano de hombre. Ah, pues si eso es así, entonces no lo vuelvo a hacer. Es volver, es ir a la escritura y ser cimentados entonces en la palabra. Entonces, la persona que en medio del susto dice, ay, sangre de Cristo. No está pecando. Está demostrando que no tiene un conocimiento bíblico. Eso sí está demostrando. O sea, está pecando de ignorancia. Está diciendo, yo no leo la Biblia. Porque si lee y estudia, entonces ya no lo hace. Pero que de pronto no, que es un idólatra. No, porque la idolatría tiene que ver con todo lo que yo pongo en mi corazón, en donde yo pongo mi confianza aparte de Dios, o sea, por encima de Dios. A quien yo venero, o a Dios, o a quién. En este caso, invocar la sangre de Cristo, pues tiene que ver con Cristo, pero lo que deja ver es que no tiene un conocimiento en la Escritura, porque la sangre de Cristo no se invoca, de hecho no viene. Usted puede llamarla todo lo que quiera, pero no viene, porque imagínese, cuando usted, para que haga el ejercicio, cuando sienta la necesidad de decir sangre de Cristo, te acuerde que la sangre está en una taza y la sangre no se mueve, no viene, ahí está, no va a venir, ¿verdad? Y no va a venir, ¿para qué la invoco? Y usted va pensando con lógica hasta que va diciendo, ¿verdad? Yo no vuelvo a hacer eso. Entonces más bien uno invoca a Dios, invoca al Señor. Eso usted puede invocar a nuestro Dios, Señor, socórreme, Señor, ayúdame, eso sí. Entonces cambiar una cosa por la otra, dejar de hacer algo que es antibíblico por algo que sí es bíblico, invocar al Señor, eso sí es bíblico. Bien, entonces dice, la sangre de Cristo no se aplica a endemoniados o a enfermos. No es para eso la sangre de Cristo. La sangre de Cristo fue vertida para remisión de pecados, para el pecador arrepentido, ser lavado, ser limpiado y ser justificado y ser santificado. Para eso es, para que la lista de pecados quede borrada. Para eso es la sangre de Cristo. Recuerde para qué era la sangre del Cordero en el Antiguo Testamento. Solamente para cubrir mi pecado, no servía para nada más. Yo tengo que morir y entonces traigo un cordero que muera por usted. Ah, sí, entonces téngalo, mátelo a él. Lo mataban a él, su sangre cubría mi pecado, me daba vida un día más. ¿Qué hace la sangre de Cristo? No cubre, borra, quita, desaparece mis pecados y me da no un día más de vida, me da vida eterna. Esa es la sangre de Cristo. No tiene otra función. Bien, la sangre de Cristo se vertió en la cruz para salvación. Es aplicada sobre el creyente y esta permanece rociada sobre él para mantenerlo como hijo de Dios en todo momento. Apocalipsis 1, 5 y 6. Apocalipsis 1, 5 y 6. Y Jesucristo, el testigo fiel, primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre.
y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Aquí resume. La sangre de Cristo fue derramada para redimirnos, porque nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Eso nos hizo entonces reyes, sacerdotes, pueblo santo, apartado para Él. Eso hizo la sangre de Cristo. Entonces, ¿para qué fue la sangre de Cristo? Para el perdón de los pecados. Entonces, si a usted le enseñan que el sacrificio de Cristo fue para que usted, su sangre se derramó para que usted sea rico y sea millonario y tenga 3 casas y 4 carros, le están enseñando lo que no dice la Biblia. Porque la sangre de Cristo no fue derramada para que usted sea próspero, rico y multimillonario. La sangre de Cristo fue derramada con el único propósito de lavar el pecado de toda la humanidad. Amén. No más. Eso es. Que la invoco, que no la invoco, eso ya es falta de doctrina bíblica. Así que, amados hermanos, esperamos que hayamos aprendido en esta hora, que hayamos sido enseñados. De esta manera terminamos este estudio referente a la sangre de Cristo. Muchas gracias por su tiempo, gracias por su paciencia, gracias por estar ahí atento, gracias por participar. Y sigamos adelante orando al Señor y pidiéndole que cada día seamos instruidos en la palabra, que podamos entender la palabra, porque al Señor le agrada, a Dios le agrada que seamos un pueblo que conoce la Escritura, que caminamos por ella. Vamos a orar. Buen Dios, te damos gracias en esta hora por esta oportunidad, por tu bendición. Gracias por darnos la oportunidad de estudiar tu palabra. Gracias por ayudarnos a crecer a través del conocimiento de la misma. Señor, perdónanos porque muchas veces hemos actuado ignorantemente, muchas veces hemos hecho cosas ignorantemente, Señor. Pero hoy podemos entender, Señor amado, que tu sangre preciosa ha sido derramada por nuestros pecados, por todos nuestros pecados, por los pecados, Señor, que hemos cometido, pero también por los pecados que tal vez sin proponernos, Señor, de aquí en adelante, en nuestro caminar diario podemos cometer. Señor, tu sangre está ahí para nuestra limpieza. Nos ha lavado, nos ha redimido, ha pagado por cada uno de mis pecados. Gracias, porque hoy tu sangre está sobre mí. Puedo decir que soy un heredero del reino de los cielos, que soy un hijo de Dios y que hay en mí vida eterna. Muchas gracias, Señor, por esa certeza que nos da el sacrificio de la cruz. Padre, muchas gracias. A ti la gloria por siempre. Amén y amén. Amados, Dios les bendiga, Dios les guarde y nos vemos mañana a las 8 de la noche nuevamente. Bendiciones y hasta mañana.